Se dice que en 1954, bajo la administración de Eisenhower, el gobierno federal decidió engañar y modificar la Constitución de los Estados Unidos y realizar un tratado con entidades extraterrestres. Este mismo fue llamado como el Tratado de Grenada de 1954. En este básicamente se hizo el acuerdo de que los extraterrestres involucrados tomarían algunos animales y comprobarían algunas de sus técnicas de implantes en cierto número de seres humanos, compartiendo con ellos los detalles de su investigación sobre las personas involucradas. Los extraterrestres fueron incumpliendo dicho pacto hasta que decidieron no atenerse al mismo. Esta noche traemos para ustedes uno de los episodios más oscuros de la historia de la ufología, velado como siempre por la desinformación que suele rodear ciertos temas que desafían todo lo que conocemos y que creemos como una realidad absoluta. Así que amigos, abandonen toda esperanza, porque están a punto de cruzar la frontera de la pesadilla. Se dice que la base secreta de Dulce, Nuevo México, fue creada en la década de 1950, tras una reunión entre líderes extraterrestres y mandatarios terrícolas. Si bien algunos investigadores hablan de que hay cerca de 70 diferentes especies extraterrestres, son apenas unas cuantas con las que se supone guardamos relación. Estas son algunas de ellas. Entidades invisibles. Estas son muy difíciles de detectar por nuestra visión. Se puede decir que son pura energía, son capaces de influir en nuestra mente y han estado en la Tierra desde mucho tiempo antes que la humanidad. Grises bajos. Su estatura varía entre el 1,20 m y el 1,40 m. Poseen una gran cabeza calva, ojos almendrados y rasgados de color negro. La manera en que estos se comunican es no verbal, sino psíquica o telepática. Provenientes de Zeta Reticuli, su mente funciona como una especie de mente colmena, ya que la individual no está bien desarrollada. Grises rigelianos, provenientes de la estrella de Rigel. Son estos quienes hicieron el pacto que mencionamos antes con el gobierno de los Estados Unidos. Se dice que no cuentan con aparato digestivo, por este motivo absorben todos los elementos y vitaminas a través de la piel. Para esto, hacen una especie de sopa celular que se untan en el cuerpo, hecha con el tejido bovino. Estos seres son clones, esa es la razón por la que no hay diferencias entre ellos. Los últimos son de alguna forma el centro de la historia que nos ocupa esta noche. Phil Schneider fue un geólogo e ingeniero estructural del gobierno que trabajó con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y la Morrison-Knudsen, empresa de ingeniería estadounidense de construcción e ingeniería civil, implicados en la construcción y edificación de diversos proyectos en Estados Unidos, entre ellos bases militares subterráneas profundas. Durante los 2 últimos años de su vida, se dedicó a dar conferencias acerca de diversos temas relacionados con el estado profundo, experimentos negros, contacto extraterrestre, entre otras situaciones muy oscuras. Su padre, Oscar Schneider, fue un capitán de la Armada de los Estados Unidos que ayudó a diseñar los primeros submarinos nucleares. Fue en una conferencia de 1996 en que Phil dijo que su padre había participado en el experimento Filadelfia, nombre que le habría dado el ufólogo Morris K. Jessop, al experimento que se llevó a cabo en secreto en los astilleros de Filadelfia, en el cual se pretendía invisibilizar un barco, con resultados grotescos según los testimonios. Sin embargo, el incidente del que hablaremos el día de hoy es otro, y ocurrió por accidente. Phil había sido contratado para construir una nueva sección en la base militar subterránea de Dulce, la cual era probablemente la más profunda de todas las que existían hasta ese momento. Esta misma contaba con 7 niveles y más de 4 kilómetros de profundidad. En ese tiempo en específico, Phil y su equipo se hallaban taladrando 4 agujeros muy precisos en el desierto.
El objetivo era unirlos todos. Poco después de haberse averiado en varias ocasiones la máquina de perforación, Schneider y otros fueron enviados a uno de los túneles para recoger muestras de la roca, para que de esta forma pudieran decidir qué explosivo deberían utilizar para terminar la labor. Al entrar en el agujero, Phil notó que había un aroma repugnante que inundaba el lugar. Pronto se daría cuenta de que en el fondo del túnel había una abertura de la cual, de un momento a otro, vio salir lo que parecía ser una especie de criatura humanoide. Phil se asustó, lo cual lo llevó a intentar tomar su arma, pero esta se atoró en el traje especial que utilizaba para esos entornos. Cuando volvió la vista hacia la criatura, se dio cuenta de que algunas más se habían sumado a esta. El instinto de supervivencia le hizo disparar y abatió a 2 de aquellos seres grises. El resto del personal militar que lo acompañaba comenzó a disparar también contra aquellos seres tratando de abatirlos con rapidez. Pero uno de ellos, que no había resultado herido, hizo una especie de movimiento con la mano sobre su pecho y lanzó algo que parecía ser un rayo. Este impactó directamente en el estómago de Phil, haciéndolo caer al suelo. Aquella onda eléctrica que había impactado a Schneider le cortó varios dedos de la mano y dejó graves quemaduras en su pie. Se detectaron también altos niveles de radiación en su cuerpo posterior a esta situación. Gracias a la acción inmediata de un soldado de las fuerzas especiales que lo empujó al ascensor y accionó el botón para subir, fue que sobrevivió. Tuvo que realizar durante más de 400 días terapia de aislamiento por radiación, ya que todo parecía indicar que aquella arma lo había contaminado con cobalto 60. Más tarde descubrió que él era uno de los 3 sobrevivientes de aquel incidente. Otras 66 personas que se habían visto inmiscuidas en aquella batalla contra esos humanoides habían fallecido. En el año 1993, tanto él como su amigo Ron Rommel comenzaron a colaborar con una revista especializada en investigación alienígena, la cual empezó a darles notoriedad. Pronto, Ron sería encontrado en un parque de Portland con un disparo en la boca. Las autoridades locales lo catalogaron como suicidio, aun cuando las evidencias señalaban un posible asesinato. Algunos meses después de este trágico suceso, fallecería el padre de Phil, justo después de que este último hallara evidencia de la participación de su padre en proyectos ultrasecretos como el Experimento Filadelfia, la construcción de submarinos nucleares y la experimentación con armas nucleares en el Océano Pacífico. Este sería el detonante que llevaría a Phil, en 1995, a comenzar a dar una serie de conferencias por Estados Unidos, con la intención de dar a conocer todo lo que había descubierto, acerca del pacto que su gobierno tenía con los extraterrestres y el manejo de recursos para proyectos secretos. Estas denuncias, hechas por Phil, causaron un revuelo, ya que señalaba abiertamente al gobierno de Estados Unidos de ocultar información a sus ciudadanos, como el uso de fondos equivalentes al 25% del Producto Interno Bruto. Esto fue conocido como el presupuesto negro, controlado por las más altas esferas de poder, que estaba destinado al desarrollo de armas biológicas y tecnología capaz de generar movimientos telúricos. Phil aseguraba que habrían sido ellos quienes desarrollaron el SIDA en un laboratorio de Chicago, con la finalidad de iniciar un proceso de disminución y control de la población mundial. Phil aseguraba sentirse perseguido e incluso haber sobrevivido a varios intentos de homicidio, a consecuencia de las denuncias que había hecho contra la élite. El insider confesó a su exmujer, tiempo antes de fallecer, que se encontraba recibiendo inyecciones de beta-serone de parte de una agencia que estaba realizando pruebas experimentales para tratar la esclerosis, enfermedad que lo aquejaba desde hacía bastante tiempo. Si bien es cierto que Phil Schneider tenía a su disposición medicamentos que podrían acabar con su vida sin dolor y que portaba un arma de fuego con él en todo momento, ya que consideraba que su vida corría peligro, resulta complicado pensar que él mismo pudiese quitarse la vida de la forma en que se dice que lo hizo. Teniendo en cuenta que le faltaban 3 dedos, que padecía esclerosis y los movimientos de sus brazos eran limitados debido al cáncer que sufría en ellos, era imposible que colocase una manguera de goma alrededor de su cuello, girándola 3 veces, hacerle nudos y apretarla hasta morir. Tras su fallecimiento, su exesposa solicitó a la agencia el historial médico de Phil. Sin embargo, le fue negado, argumentando que jamás lo habían tratado. La causa real de la muerte de Phil Schneider continúa siendo un misterio. Para la mayoría de los investigadores de los hechos que confesó Phil antes de su muerte,
este fue asesinado en un intento desesperado de hacerle guardar silencio. Como hemos podido ver en los últimos meses, el tema de la ufología no solo ha cambiado sus definiciones, sino que ha sido aceptada aparentemente por el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, hay informantes e investigadores que desde hace décadas defienden su postura, no solo teórica sino vivencial, acerca de sus encuentros con estas entidades. Es más que probable que lo que se nos ha revelado no sea la verdad, o solo esté a medias. Al final, cada uno puede hacer su propia opinión y su investigación. Como habrán notado, este es un espacio que abrimos con este episodio para poder presentarles relatos referentes a abducciones, encuentros cercanos y teorías de la conspiración. Es así como llegamos al final de este episodio, recordándoles suscribirse, activar la campanita, darle like y compartir si les ha gustado nuestro trabajo. Esto nos ayudaría mucho para poder seguir trayendo a ustedes los relatos más espeluznantes de horror y otras realidades. Los esperamos la siguiente semana, y no olviden que en cualquier momento, ustedes también podrían encontrarse en la línea que divide el mundo de lo real, de la frontera, de la pesadilla.